Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy por fin os traigo la guía de los objetos más importantes, ¿vale? Que me lo estáis pidiendo. Así que vamos a ir al inventario, concretamente a la parte de objetos, porque la parte de equipo pues como que no es lo interesante, lo importante, ¿no? El equipo ya hemos hablado de ello muchas veces. Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? Tenemos aquí, primero que nada, en el inventario el manual de habilidades. Ya sabéis que esto se usa para mejorar a los personajes, para subirles de nivel. Con lo cual es algo que nos dan con relativa facilidad, ¿vale? Sí que es cierto que cuesta recaudarlos. Yo llevo tiempo recaudando y solo tengo 12.433 y eso ya es bastante. Bien, primer objeto muy importante, el manual de conducta, ¿vale? El manual de conducta se usa en el tacticismo. Gracias al suscriptor que me corrigió, porque yo decía tacitismo, no sé de dónde habré sacado esa palabra, pero bueno. Un fallito más para mí. Me cuelgo esa medalla. Este objeto es muy importante, ¿vale? Esto sirve para subir la... ¿cómo os lo diría yo? Para subir estadísticas de personajes relativos a su clase, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a ir a ver, yo siempre pongo de ejemplo a Abraham, ¿vale? Porque es mi personaje favorito. Aquí tenemos, es clase exploradora. Pues este manual de conducta sube los niveles de la clase, de todos los personajes de clase exploradora, es decir, Abraham, por ejemplo, a ver quién más. Alguien más que tenga de exploración, ahora no saldrá ninguno. Aquí, Magna también es de clase exploradora, ¿vale? Pues le vas subiendo habilidades, que eso se hace aquí en administración, tacticismo. Veis que yo aquí tengo 3 niveles y esto se va subiendo, te va dando más vida, más ataque, más defensa, más precisión, y al llegar a cierto tope de nivel, como puede ser 5 niveles, 10 o 15, nos da una serie de ventajas, una serie de, no digamos habilidades, pero sí de buffos, ¿vale? Que son bastante jugositos y que, oye, como digo siempre, ¿por qué si tengo 100.000 de poder gano a equipos de 200.000 de poder? Pues por los pequeños buffitos que vamos ganando en el juego a medida que vamos avanzando, ¿vale? Como podéis ver, aquí es donde se gastan los manuales de conducta. A mí me pide 80 y tengo 61. Bueno, no pasa nada. Esto se va consiguiendo en el juego. Por eso es uno de los objetos más importantes, ¿vale? Yo tacticismo, mister, no lo tengo desbloqueado. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente juega al modo historia y cuando llegues a cierta etapa, no sé si era la 13, 14 o 15, por ahí andaría. Sí, porque estoy en la 15, o sea que no está muy lejos. Ahí se te desbloquea, ¿vale? Entonces... ya hablaré de tacticismo en el siguiente vídeo, porque es otra movida, es otra historia, ¿vale? Esto es uno de los primeros objetos que siempre que podáis tenéis que ir a por él, porque es muy importante. Recordad, esto sirve para tener unos pequeñitos bufos muy jugositos que nos vendrán bien de cara al futuro. Materiales de construcción, ¿para qué sirven? Para mejorar las cosas del pueblo, ¿no? Del refugio, pues el mercado, comunidad, administración, centro de mando y portón, y también el campo de entrenamiento. Más adelante veremos, a medida que se vaya subiendo los niveles, qué es lo que nos ofrece, pero para eso es lo que sirve. ¿Dónde se consigue? Pues simplemente jugando. Si yo me voy a ver dónde es, aquí a combatir, seguramente me dé materiales. Bueno, en este caso me da leña, pero por aquí es donde se consiguen los materiales. También es posible conseguirlos en algún eventito o en algún modo de juego distinto, ¿vale? Bien, siguiente, manual de habilidades. Bien, algo que quiero recalcar, todo lo que veáis que ponga 8 horas, 2 horas, 24 horas, todo eso es en función del nivel en el que estáis. Es decir, si tú juegas por primera vez y estás en el nivel 1 y te dan uno de estos equivalente a 8 horas, te darán 8 horas equivalente a en el momento en el que estás en el juego, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy en la 15, lo voy a mirar. Estoy en la 15-11 todavía, que tengo pendiente el vídeo. Pues a mí me dan más recursos. Pues a mí me dan recursos teniendo en cuenta que me van a dar 402 de comida por minuto, 1065 cabezas de zombie por minuto y experiencia 783 por minuto, ¿vale? Obviamente si tú estás, que acabas de empezar, a ti no te van a dar todo esto, porque te cebarían, te volverías una ballena enseguida. El término ballena se utiliza mucho en este juego para hablar de los jugadores cebados, ¿no? Los Visa, los que están así gorditos, que están poderosos, ¿vale? Pues se les llama ballenas aquí. Entonces esto te da cosas de estas, manuales de habilidades equivalente a 8 horas, dependiendo de a lo lejos que estés en el modo historia, ¿de acuerdo? Esto
no hay ninguna necesidad de gastarlo, con lo cual lo estoy ahorrando, ¿vale? Tengo ahí 11 de 8, tengo 21 de 2 horas. Las voy ahorrando, ya cuando empieza a mejorar personajes, si necesite, si es que lo necesito, los gastaré. Con esto pasa exactamente lo mismo. Aquí, como podéis ver, tenemos experiencia de sobrevivencia que nos da cabezas de zombie, pone XL, y hay algo que tenéis que tener muy en cuenta. Todos los objetos que tengan el cuadradito amarillo significa que son muy superiores en importancia a los del color morado, y los rojos, que son los más importantes, ¿vale?, de objetos, están por encima de estos, ¿vale? Los rojos se consiguen mediante evento, o etcétera, etcétera. Bueno, si realmente se consiguen mediante evento o mediante algún cuponcillo o lo que sea, ¿vale? Estos son cabezas de zombie, también las estoy ahorrando, no tengo necesidad de gastarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, porque tengo el autofarmeo. Yo hago así, tengo aquí 127.000 cabezas de zombies, pum, más todo lo que me da adicional, ¿vale? Entonces no tengo por qué estar gastando esto, me lo dejo como emergencia, ¿vale? En un hipotético caso de que en un futuro, que en este tipo de juegos es muy posible que suceda, pongan un evento de mejorar personajes, ¿sabes? De mejorar personajes, así como level up en cierto juego que no quiero mencionar. Creo que los que sois del canal ya sabéis a qué cosa me estoy refiriendo. Bueno, volvamos al tema. Luego tenemos lo mismo, pero en comida. Comida nos dan, vamos, para aburrir, o sea que tampoco la gasto. De hecho, tengo aquí que de 6 horas el máximo es 199 objetos. Tengo 199 objetos de 6 horas de comida. ¿Qué pasa cuando me den más objetos iguales? Que ya me ha pasado antes. Me los meten en el buzón y tengo 14 días para reclamarlos antes de que desaparezcan. Entonces, a partir de ahora, cuando me den una caja de conservas M de 6 horas, que me den una, lo que haré será esto. Me iré aquí, pondré una, que lo podéis ver aquí, la consumiré, me iré al buzón, reclamaré y volveré a estar lleno. Y así no perderé, ¿vale? Y siempre tendré reposiciones. Esto es muy importante también. La comida ya lo hemos tocado. Bien. Oro. Estas cajitas de oro, que tengo maletín de oro L, seguramente habrá otro que sea más grande, pero yo de momento solo consigo el L, el M y el S. Mister, ¿de dónde sacas estas cajas? Vamos a mirarlo también. Nos vamos a ir a refugio, a comunidad, combate grupal, y tenemos el combate grupal normal y el especial, ¿vale? Que esto es pues mediante farmeo. Por eso le digo yo a mi facción que es muy importante que se hagan siempre los 100 puntos diarios, porque cuantos más puntos se hagan ellos, antes abriremos esta torre y antes conseguiremos más materiales, que eso nos viene bien a todos, ¿vale? Ahí es donde yo consigo las cajitas de oro. No las consigo en ningún otro lado, ¿vale? Que lo sepáis. Bien, siguiente, adrenalina. Este objeto es importante, este objeto es muy importante y no la caguéis. Yo la cagué en su día cuando gasté una, por poner un ejemplo, ¿vale? Quiero decir que este objeto lo puedes gastar, puedes llegar a gastarlo sin tener necesidad de gastarlo, ¿vale? Este objeto de adrenalina va ligado a abastecimiento. ¿Y qué es lo que hace? Te resucita a todos los personajes de la plantilla muertos. No te resucita uno a uno. No es que digas, ay, tengo 11 adrenalinas, se me ha muerto Abraham, voy a resucitar a Abraham. No, 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 no. Se te muere toda la plantilla, todos los personajes, porque has estado rebotando. Y es lo que recomiendo. Te gastas una adrenalina, todos resucitan, ¿vale? Y aquí viene el consejito: cuando lleguéis a alguna fase en la que os matan al equipo principal, no resucitéis enseguida, cogéis al resto de equipos, al resto de personajes, armáis equipos y lo intentáis. Si conseguís que de 4 enemigos queden 3 o 2, adelante. Que luego os matan a todos, entonces usad la adrenalina. Además hay una habilidad que dice: cuando gastas adrenalina, todos tus personajes tienen un 30% más de ataque, ¿vale? Pero yo no suelo usarla porque de normal difícil es que me maten a todos y hay habilidades más jugosas que esas. Si yo le doy a OK, voy a gastarla. Voy a gastar una y no voy a cometer el mismo error que la otra vez, con lo cual no voy a darle a OK, voy a dar atrás. Ahí, ¿vale? Simplemente se utiliza para este modo y para lo que os he dicho, para resucitar a todos los personajes muertos, no solo a uno. Pasemos al siguiente, con lo cual obviamente este objeto es muy importante. Este objeto también es muy importante, que es el que están regalando ahora, que es el boleto de cazatalentos de la ruleta Headhunter, que yo todavía no tengo desbloqueada. Y para aquellos que no paréis de preguntar cómo se desbloquea, aquí lo dice: un boleto que se usa en cazatalentos para reclutar a los personajes que quieras. Cazatalentos está disponible en reclutar cuando desbloqueas el capítulo o la etapa 16 o alcanzas el nivel 13 del VIP, ¿vale?
El nivel 13 del VIP, alcanzarlo va a ser muy difícil. Es más fácil llegar a la etapa 16, aunque cueste mucho. Pues bueno, cuando lleguéis a la etapa 16 os iréis, que seguramente el juego os mandará aquí a reclutar, y aquí se os desbloqueará una nueva ruleta, ¿vale? Que es la ruleta esta especial que puedes conseguir a misión, y seguramente más cositas muy interesantes y muy jugosas que ya llegaré yo cuando llegue. Con lo cual, obviamente, también es un objeto muy importante. Luego tenemos el boleto de reclutador alineado, que a diferencia del normal solo sirve para fichar, para reclutar a personajes de una alineación determinada, ¿vale? En vez de tener la oportunidad de sacar un Abraham, yo que sé, un Rick, un Shane, un Tyrese, un Morgan, solo puedes sacar a Tyrese porque es de la alineación, ¿vale? Es decir, sacaríais a los de la alineación. Muy importante, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, si vosotros cambiáis aquí la alineación que tenéis en ese momento, yo por ejemplo ahora tengo equidistante, mira, tengo a este que no me acuerdo el nombre, a ver si me lo dicen, no me lo dicen, bueno, pero si yo lo quito y pongo a Mercer, cuando yo me voy a la ruleta, aquí, o sea, Mercer, George, perdón, que siempre confundo los nombres, tengo a George. Si yo cojo aquí, digo, no, George no me interesa, quiero a Chloe. A ver, quitamos a George, ponemos a Chloe, y cuando me vengo aquí está Chloe, ¿vale? Y es ir jugando así para, pues, oye, si necesitas subir un personaje, pues intenta ir a por ese personaje, no vayas siempre a por los mismos, intenta ser un poco más listo e ir sacar provecho de la ruleta, solo de las probabilidades de sacar los personajes, ¿vale? Pasemos al siguiente. Aquí tenemos el normal, es lo mismo, pero con la posibilidad de sacar cualquier tipo de personaje. Luego tenemos estos notas rasgadas épicos, que son moraditos. No descarto que en algún futuro, no sé cómo de lejano, esto no es información, esto es una suposición, pongan notas rasgadas superiores. Por ejemplo, que directamente te den un legendario, al azar, o un mítico. No lo descarto. Pero bueno, eso ya se sabrá en un futuro. Aquí se pueden sacar personajes como Michonne, Ezequiel, que a mí me salió, Rick, Negan, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos las notas rasgadas inusuales, que esto simplemente nos dan los personajes míticos, y cuando digo míticos me refiero a, míticos a los únicos, me refiero a estos de aquí, ¿vale? Te dan personajes de estos que sirven pues para carnaza, aunque ya sabéis, como hice hace un par de días una guía, creo que fue, la importancia de estos personajes y que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los links, no me sale ahora en castellano. Bueno, seguimos. Luego tenemos este objeto, piezas de arma buenas. ¿Cómo de importante es este objeto? Ultra importante. Este objeto te mejora perfectamente fácil y rápido las armas únicas, y legendarias. Este objeto, que se puede conseguir en el mercado, también se puede conseguir en abastecimiento. ¿Es recomendable comprarlo en el mercado? No, es demasiado caro. Solo hay que comprar estas piezas en el comerciante que sale en abastecimiento, ¿vale? Ese que está puesto de pie con una capucha verde con un rifle, ahí es donde tenéis que comprarlo, ¿vale? Porque sale muy barato. Ahí hay que comprar estas piezas de arma y equipo legendario. Lo demás no hace falta que lo compréis porque se consigue más adelante y es tontería, pero conseguir esto en abastecimiento es fundamental, y esto solo lo utilicéis para mejorar equipo único, único plus, legendario o legendario plus, ¿vale? Luego tenemos este de aquí, que este sería más bien para mejorar armas moraditas, aunque costará bastante, pero sobre todo para mejorar armas azules. Recordad lo que os dije, si con esto mejoráis armas azules, esas armas azules costarán como que son más fuertes, y al sacrificar esas armas azules, esos objetos azules, equipo azul, que no sé cómo decirlo, para mejorar el morado mejorará más, ¿vale? Es como que se va potenciando poco a poco. Sigamos. Plan operativo. Este plan operativo tiene que ver con exploración frontera, afuera de la frontera, no centro. Centro de la frontera tiene vamos a darle a reto, tiene un panfleto diferente que se llama comprar plan operativo avanzado, y como podemos ver nos dan 5 y esto es exclusivamente de pago, ¿vale? Con lo cual aquí pasamos, no.
afueras a la frontera. Le damos a reto. Yo tengo 132. ¿Por qué? Porque no gasto. No he gastado desde que empezó el juego. Yo simplemente hago esto, lo que pone free. Cuando deja de poner free, no hago más. ¿Por qué? Porque esto me puede servir en un futuro si hacen un evento de afueras a la frontera, ¿vale? Pues imagínate, gasta 100 papeletas de afuera de la frontera. Yo tengo 132, lo hago y me dan un personaje. O lo que sea. Oye, quién sabe. Yo por lo pronto, por lo pronto ahí lo tengo. Reservadito. Si me veis así muy acelerado, disculpad porque está a punto de empezar aquí todo el barullo, porque son fiestas en mi pueblo, tengo colchonetas aquí delante, los niños gritan, bla bla bla, lo de siempre. Luego tenemos este tipo de objeto, material de mejora de mejor mira de asil, de mejor casco de asil, de mejor munición de asil, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lo irán dando a medida que vayamos jugando, pero se desbloquea principalmente en récord de supervivencia. Aquí cuando te pasas esto al 100% te dan el objeto de mejora de asil, te dan unos pocos puntos para que lo mejores, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy simple. Luego simplemente se lo equipas a un personaje. Por ejemplo, Abraham tiene le das a mejorar y ahí pues vas gastando, ¿veis? Gastas comida y gastas, en este caso, material de mejor calzado de asil. Pues te da una serie de ventajas, ¿no? Aumenta la velocidad. Yo, por ejemplo, pues la velocidad se la he puesto a Andrea y Abraham porque me conviene. Quiero que Andrea pegue más rápido y quiero que Abraham recoja con el látigo, con lo que sea, con la cadena, más rápido. Por eso le puse este objeto a ellos. Bien. Sigamos, que aún quedan objetos. A ver, bien. Obviamente esto es un objeto del actual evento, que son las velas. No hay nada más que decir, velas, ya hablé de ello ayer. Así que pasamos ahora a lo realmente importante. Mucha gente se pregunta, Mister, ¿estos objetos que tienen el simbolito de las alineaciones, para qué sirven? Bien, vamos por partes. Todo esto de aquí, las herramientas 2, las herramientas 1 y estas cajas con estos panfletitos de alineaciones, todo tiene que ver con lo mismo, equipo personal de los personajes, ¿vale? Vamos por partes. Vamos a poner nuevamente a Abraham. ¿Cómo se consigue el equipo personal de Abraham y de cualquier personaje? Subiéndolo a legendario. Se le sube a legendario y se desbloquea esto que está aquí. Aquí, ¿veis que os lo estoy marcando? Aquí, el arma personal o equipo personal del personaje que haya subido al legendario. Bien. Empezará el nivel 1. Del nivel 1 al nivel 10 lo tendréis que mejorar con la caja de herramientas número 1. Es decir, con estas cajas de aquí, ¿vale? Aquí te lo pone, usa para activar equipo personal o subirlo del nivel 1 al 10, ¿vale? Del nivel 1 al 10, en los objetos personales de los personajes legendarios, se utilizan estas herramientas. Del nivel 10 en adelante al 21 se utilizarán las cajas de herramienta 2, que son mucho más importantes que las cajas de herramientas 1, pero los dos objetos son realmente muy importantes a futuro porque son útiles para mejorar el equipo personal del personaje. Y una vez ese equipo personal llegue al nivel 21, lo que necesitaremos serán estos panfletos, ¿vale? Para mejorarlo del nivel 21 al nivel 30, con lo cual este objeto es muy importante y actualmente lo podemos sacar en el evento de las velas. Por eso ayer dije que es el objeto que tenéis que buscar y que hay que conseguir, porque este objeto se consigue mediante evento y es muy útil de cara al futuro, porque un personaje legendario con el equipo personal mejorado al máximo será mucho más fuerte que uno que no lo tenga, ¿vale? Yo, por ejemplo, os he enseñado a Abraham, pues si quisiese mejorarle el equipo personal del nivel 21 al 30, lo que tendría que hacer es coger y poner su alineación, ¿no? En este caso, pues haría así y reclamaría todas. ¿Por qué no lo hago? Porque actualmente, como ya os he enseñado, mi Abraham le tengo que seguir subiendo. Bueno, le he subido un nivel, pues mira, mejor, más fuerte estará. Le tengo que subir del 13 al 21 y para eso necesito caja de herramientas 2, que actualmente pues no tengo muchas. Y como podéis ver, para mejorarle del 13 al 14 necesito 15 herramientas 2, ¿vale? 15 cajas de herramientas 2. Ojito que esto va para largo. Y claro, seguramente cuando os llegue al nivel 21 me pedirán X cantidad determinada, que no se sabe cuál es porque todavía no he llegado ahí, pero ya os digo que no os va a pedir un papelito de estos. Os pedirá 5, luego os pedirá 10, luego 15, luego 20, hasta que al final os pida, yo que sé, 100, ¿vale? Porque esto va para largo. Hay que tener en cuenta que cuando se mejora el equipo personal de un personaje, pues nos da ciertos buffos, ¿no? En este caso dice:
Amplía el rango de ataque del proyectil incendiario, ya sabéis, el fueguecito que sale de Abraham. El rematador de Abraham, efectivamente. Probabilidad del 70% de aturdir a los enemigos golpeados con la llamarada de dicha habilidad durante 2 segundos. Cada segundo cuenta. Y luego dice, aumenta el daño que recibe el objetivo con un 15% mientras dure el aturdimiento. Es decir, durante esos 2 segundos recibe un 15% más de daño. Y luego tiene otra habilidad que es al nivel 20, cuando mejore este equipo personal nivel 20, que dice, aumenta el daño que recibe el objetivo un 30% mientras dure el aturdimiento. Y finalmente al nivel 30 dice probabilidad del 80% de aturdir a los enemigos golpeados por la llamarada durante 4 segundos. Y recordamos que aquí esto es como en League of Legends. Cada segundito, cada mínimo bufo, cada mínima potencia que te pongas es clave para ser más fuerte, para pasarte la fase de turno en la que estás enganchado, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que es muy importante. De hecho, me acabo de dar cuenta de que aquí arriba, aquí, veis, por aquí tengo algo que me marca y eso es que tengo que mejorar el equipo personal de Andrea. Pues vamos a ver, vamos a darle al equipo, está en nivel 6, ¿qué me dice? ¿Veis? Pues me dice que tengo 52 cajas de herramientas 1 y necesito 20 para subirle un nivel. Pues lo voy a hacer. Y ahí me sube las estadísticas de Andrea. Me sigue pidiendo. Abraham ya no necesito estas mejoras para él, con lo cual voy a aprovechar y las gasto ahí. ¿Veis? Ahora está a nivel 8 y me da mejora de nivel del 8 al 9. Esa es la siguiente, vale. Ahora mismo estoy aquí en el 8. Pues tengo un 7,2% más de ataque, un 2,7% más de vida, 20 puntos más de precisión, 3 puntos más de habilidad y un bufo que dice, si hay un camarada cerca de Andrea aumenta su daño un 20%, ¿A que vosotros eso no lo tenéis? Seguramente algunos sí, obviamente, incluso más, pero alguno no, y ahora estará viendo el valor de este vídeo, así que dale like y suscríbete que te estoy enseñando, chato. ¿Qué te crees? Vamos a ver que estamos terminando. Finalmente quedan estos objetitos de aquí, que son las dichosas cajitas de suministros, ¿no? Hay varios tipos de cajas de suministros. Tenemos esta caja y... ¿qué creéis de aquí que es lo más importante? Ya os he dicho que esto nos lo dan a patadas, con lo cual obviamente no. Esto no. Y esto solo es útil si hace poco que has jugado y tienes 8 boletos, pues mira, reclamas esto, 2 boletos más, tienes 10, tiras una tiradita y si tienes suerte sacas un personaje, 2 o 3 porque el azar es así de caprichoso, ¿vale? Yo he visto tiradas de gente que le han salido 4 personajes de golpe. Interesante. Yo en mi caso no necesito esto, con lo cual lo que voy a coger es estos 80 manuales de conducta, ¿veis? Los reclamo, no tengo ningún problema en ponerme de ejemplo, ya los tengo, ahora tengo 145, veremos si me dejará subir algo. Y luego tenemos estos de aquí, que vamos a darle así para que los podáis ver bien. Muy bien. Pues mira, aquí tengo este que hemos dicho que no es útil, esto no es útil, esto sí es importante, esto tampoco, esto es importante y esto también es importante. Bien, hay dos formas, porque seguramente hay alguien que me diga, ¿pero qué es lo más importante? Ya os lo he dicho antes, esto es como los personajes, el que tenga el cuadradito de color rojo es el más importante, el que tenga el cuadradito de color amarillo es más importante que el morado, pero menos que el rojo, el morado es más importante que el azul, pero menos que el amarillo, y así sucesivamente con todo, con los personajes, con las armas, con los objetos, con todo, ¿vale? Con lo cual, de aquí lo más importante... técnicamente lo más importante es esto. ¿Por qué? Porque el Marquitos dorado es lo más difícil, lo más exclusivo de conseguir, ¿vale? Pero a nivel jugador depende de vuestras necesidades, ¿vale? Yo voy a mirar a Abraham, voy a ponerlo de ejemplo otra vez y vamos a ver qué es lo que me pide para mejorar el arma, ¿vale? Dice herramientas 15 y tengo una, ¿vale? Ahora mismo no puedo mejorarlo, pues entonces yo ya sé qué es lo más importante para mí, teniendo en cuenta el objeto que os estaba enseñando, que era la cajita esta. Si yo hago así me va a dar 12, más el puntito que me queda son 13, con lo cual no me va a llegar para mejorarlo, pero si hago así tengo 24, le voy a dar, y esto es lo que recomiendo que hagáis, pasito a pasito, suave suavecito, ¿vale? Porque luego vienen los lamentos, luego vienen los lloros de ¡ay, Dios mío, que me he equivocado! Pues... no vayas a soporte, porque si te has equivocado es cosa tuya, ¿vale? Esto funciona así. Entonces yo ahora me voy a Abraham, me voy al equipo personal, me voy a mejorar y le doy a mejorar. Y ahora tengo el nivel 14 y mi Abraham tiene un 9% más de ataque, un 10,5% más de defensa, un 10,5% más de
vida, PS, puntos de salud, vitalidad y 4 puntos más de velocidad. Y obviamente el bufo aumenta el daño que recibe, tal, pero esto será el nivel 20. Con lo cual no tengo el bufo. Y creo que el de antes de Andrea tampoco lo tenía. Voy a mirarlo porque igual me he flipado mucho y no lo tenía. Efectivamente, el bufo de Andrea del ataque del 20% yo tampoco lo tengo. Tengo que subirla a nivel 10. Bueno, en cualquier caso, el ejemplo está ahí. Vale, pues yo simplemente voy a coger, me voy a ir aquí. ¿Cuánto me pedía? Que no lo he mirado. ¿Cuánto me pedía? A ver, me pide ahora 20. O sea que si cojo uno más, vale, pues vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Hacemos así. Estabas aquí. 12 me da para otra mejora. Muy bien, pues ya estaría. Me voy al personaje. Pum, pum. Mejorar. Y al subirle de nivel, pues en vez de tener 9% de ataque tendré 9,6, en vez de tener 10,5 de defensa tendré 11,2, en vez de 10,5 de vida tendré 11,2 y velocidad en vez de 4 tendré 8. Pues ahí está, perfecto, muy bien. Y así es como se va haciendo. Ya está, no tiene ningún secreto más. Y por último, estos objetos que seguramente me los vais a preguntar, ¿qué son estas cosas? Bueno, pues estas cosas ya sabéis que cada 7 días, la semana pasada al menos, por iniciar sesión hasta el 7º día, nos daban a elegir uno de estos personajes. Yo no los elijo, los dejo ahí por si en un momento dado tiro una ruleta, me saliesen 4, 3, 2 Andreas, más la Andrea esta que está aquí, la subo y me sirve para subir a la siguiente Andrea a Legendario Plus o a Mítico o a lo que sea, ¿vale? Estos son comodines, los tengo ahí, como no caducan, como no se pierden, ahí están. Que en un momento estoy súper desesperado y necesito subir a Kate. A ver, tengo a Kate. No, aquí no está Kate. ¿Dónde está Kate? Aquí, pum, Kate. La mejoro, ¿qué pasa? ¿Has visto? ¿Te gusta? Suscríbete, lo que hay. Y lo mismo pasa aquí. Como no tengo ninguna necesidad de momento, pues los dejo ahí. En algún momento tuviese una necesidad urgente de ascender a Lake o a Rick, pues haría así, lo elegiría, lo asciendo y ya está. No tiene ningún secreto. Y poco más, gente, ya os he hablado de todos los objetos. Creo que no hay más objetos. He estado ahorrando todos los objetos que me han dado y no sé si habrá algún objeto así oculto que no tenga de momento por el nivel en el que estoy, ¿no? Que estoy, recuerdo, en la 15-11. Ya veré cuando retomo lo de la guía de las etapas, porque quiero enseñaros lo de tacitismo, iba a decir, lo de tacticismo, que será mañana, ¿vale? Será un videito cortito porque ya prácticamente las bases de los objetos ya os las he enseñado, ya ni nada más, que yo sepa por lo menos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nuevamente os digo que os suscribáis, ¿vale? Que le deis like al vídeo y que lo compartáis con la gente que no sepa del juego, que esté perdida o que le pueda interesar, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta la próxima.